Bienvenidos nuevamente a Emprende Escribiendo, un programa exclusivo para todos aquellos copywriters, escritores, redactores digitales y bloggers que quieren vivir de sus letras y triunfar en este mundo digital 2.0. Mi nombre es Luisa Celas de luisacelas.com, escritora y copywriter emocional, y soy la encargada de acompañarte en el proceso. ¿Estás listo para emprender? Quédate conmigo porque aquí empieza Emprende Escribiendo, el podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Escribiendo, un programa dedicado para todos aquellos que quieren vivir de sus letras en este mundo digital. Yo soy Luisa Celas y bueno, ya sabes, soy copywriter emocional y storyteller, y en mi página web te recibo con un audio ebook de 10 ideas de contenido para blog que te van a ayudar a convertir lectores en clientes. Así que si lo quieres, ve a mi página web luisacelas.com y suscríbete, porque además también envío mi newsletter todos los domingos con el diario de una emprendedora, en el que comparto esas reflexiones que solo me guardo para compartir con mi comunidad. También recuerda que en mi página web tienes muchísima información en el blog y en el podcast sobre temas de storytelling, de marketing de contenidos, de emprendimiento, de escribir para redes sociales, entre otras cosas que te van a ayudar si estás interesado precisamente en eso, en mejorar la manera en la que te comunicas y conectas con tu audiencia. También recuerda aquí en este momento de promoción que tengo 3 servicios disponibles para ti, que son copywriting web, todo con textos SEO optimizados para que brilles con esa que será tu casita virtual. También estrategias de contenido para blog y redes sociales. Yo me encargo de hacer el calendario editorial que debes tener para conectar con tu comunidad. Y bueno, tienes 2 opciones, que es o te hago los temas y tú los redactas, o yo me encargo de todo. Y la tercera son consultorías de contenido estratégico para encontrar cuál es ese ingrediente que le hace falta a tu comunicación para brillar en internet. Pero bueno, ya dejando este pequeño espacio de autopromoción, porque bueno, siempre es bueno recordar a los demás qué es lo que nosotros hacemos. Ya vamos con el episodio de esta semana, porque hoy no voy a estar en mi zona de confort. El episodio de hoy va a ser sobre un tema que yo no manejo para nada. Así como lo oyes, yo de Emprende Escribiendo no manejo este tema. Me siento súper fuera de base, y por esa misma razón quise invitar a un experto en el tema, porque hoy vamos a hablar de números, de cómo tener control sobre nuestras finanzas cuando estamos emprendiendo, cuando tenemos un negocio online, y asegurarnos de que realmente nuestro negocio es rentable, que es un negocio próspero y que realmente podemos vivir de él, y dejar de usar esta palabra simplemente como una frase de venta, esto de vivir de tu pasión. Y bueno, ya sabemos el mismo discurso que hemos escuchado muchísimas veces, si realmente lo llevamos a la realidad. Y para eso tenemos que ser analíticos, que tener unas finanzas organizadas y por supuesto que tener todos los gastos, lo que nos entra, el dinero que sale, todo súper controlado. Y bueno, yo peco en este tema porque hasta este momento es que estoy empezando a ver la importancia de manejar las finanzas y de tener este tema bajo control, porque es mi primer año como freelance 100%, y debo decir que ha sido todo un reto, pero bueno, ya les contaré a lo largo de la entrevista. Para eso invité a un crack en el tema, que es Miguel Antúnez de Excel y Finanzas, porque bueno, él nos va a estar dando algunos tips que son muy útiles si tú también estás en esa misma situación, porque si estás en Emprende Escribiendo es porque bueno, te gusta la escritura, y los que nos dedicamos al contenido no somos muy conocidos por nuestras habilidades en las matemáticas. Bueno, quizás alguno de los que me está escuchando sí lo sea. Enhorabuena, pero por ejemplo yo no soy. En el colegio, bueno, era una de las materias en las que me iba un poco peor, así que es un tema que, como les digo, no manejo y que me coge un poco fuera de mi zona de confort. Pero bueno, me encanta también navegar en terrenos que no son los míos para aprender, así que hoy también me pongo en papel de alumna. Pero bueno, ya me callo y vámonos con la entrevista de la semana con Miguel. Aquí está, espero que les guste.
Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Emprende Escribiendo. Hoy estamos con Miguel Antúnez. Él es el creador de la Academia Excel y Finanzas, en la que ayuda a emprendedores y empresas a convertir Excel en una herramienta que aumente su productividad y también ayudar en la gestión de las finanzas, bueno, con un montón de cursos súper prácticos. Y al igual que yo, también es podcaster. Tiene un podcast llamado Mide y Analiza el Poder de los Datos. Así que nada, me encanta tenerlo aquí porque debo decir que este no es mi tema fuerte, es un tema que me saca totalmente de mi zona de confort, así que yo creo que yo voy a ser de las que más va a aprender hoy teniéndote a ti en el podcast. Miguel, bienvenido. Muy buenas, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, nada, un placer estar aquí en tu podcast con todos tus oyentes. Y bueno, lo comentamos un poco off the record, ¿no? Que al final, dentro de cada uno de nuestros negocios, de nuestros proyectos, a los que dedicamos, pues somos muy buenos en lo que hacemos, pero, pues oye, podríamos incluso irnos para atrás, hablar de la educación desde casi desde niños, pero la educación financiera, pues es una asignatura pendiente que todos tenemos, pero porque no nos han tratado como tal. Nos enseñan a que tenemos que ganar dinero, a que tenemos que trabajar, pero no a cómo lo controlamos o cómo lo gestionamos. Así que, bueno, pues sí, en ese mundo me embarqué y en eso es lo que nos dedicamos y lo que hacemos, a ayudar un poco, como tú muy bien has dicho, que te voy a quitar un poco la frase para quitarla porque me ha gustado mucho lo de utilizas Excel para ayudar, digamos, a las empresas a gestionar sus finanzas, más allá de lo que son cursos de Excel, por decirlo de alguna forma, pero sí, en eso es. Es que he visto, por ejemplo, cuando te invité a participar, estuve mirando, bueno, tu podcast y tu página web en sí, y me di cuenta cómo también has ido como evolucionando como marca, porque igual al principio como que estabas súper enfocado solamente en usos de Excel y ahora ya estás un poco más abierto a eso, como a mirar todo lo de el panorama financiero, ¿no? Eso es, dentro un poco de lo que yo mi proyecto lo lancé mientras trabajaba por cuenta ajena y me llevó más o menos 1 año y medio el poder dar el salto a dedicarme 100% a mi negocio, al final saqué un poco pues el modelo Lean Startup, lo más Lean posible y lo que fue pues sacar una serie de cursos de Excel aplicados, específicos y si fuera un poco de lo que te encuentras un poco por la red e intentar ver si tenía, digamos, pues oye, buena aceptación por parte del mercado o no. Mi perfil siempre ha sido dedicado al mundo de las finanzas. De hecho, sé Excel por, digamos, por haberlo trabajado en el mundo financiero durante más de 15 años. Entonces, al final, es un mundo también que me apasiona, el tema del control económico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues no solamente doy formación en Excel, sino doy formación Excel aplicada también a los temas financieros y también luego, lógicamente, ayudo, asesoro en formación más específica de control económico de negocios, que indudablemente pues siempre está Excel de por medio. Pues genial. Miguel, justamente estábamos hablando también aquí antes de empezar que los dos estamos como en islas, ¿no? Miguel en Canarias y yo en Malta, así que tenemos una vibra acá muy isleña en el podcast hoy. Sí, total, somos isleños totalmente con nuestras cosas buenas y menos buenas. Yo no puedo decir de cosas malas porque hasta el día de hoy no me he encontrado cosas malas, aunque algunos las puedan tachar como tal, porque la vida en la isla, yo siempre digo que vivo en un universo paralelo de la península, digamos, o de Madrid, donde he vivido toda la vida. Claro. Pues nada, Miguel, vamos a entrar en materia ya y venga. Como le puse el título, que también sé que tú lo tienes en uno de tus posts de blog, es lo que dicen los números sobre nuestros negocios, porque, por ejemplo, la gente que tiende a escuchar más este podcast, pues somos personas que trabajamos más con las letras. ¿Y qué pasa con los que trabajamos con las letras? Que no somos muy analíticos, ¿no? Total, sí. Entonces, aquí yo quiero como que este episodio sea como para abrirnos un poco los ojos y me incluyo yo misma porque, por ejemplo, yo planificación financiera, lo digo, lo confieso, no tengo. Quiero empezar a trabajar esa parte justamente porque como que uno se mete mucho como la parte emocional del negocio, de crear contenido, por ejemplo, en mi caso, de buscar clientes, pero llega a fin de mes y sí que no sabemos que tenemos muchos clientes o pocos clientes, no sé, ya depende de la situación de cada persona, pero a lo mejor no sabemos si nuestro negocio es realmente rentable o no es rentable. Entonces, ¿por qué es importante que todos empiecen? O sea, para empezar el tema, ¿por qué crees que es importante que las personas como que se conciencien un poco de la importancia de eso, de tener los números presentes? Pues mira, tiene mucho que ver con lo que comentaba y además incluso para quedarse el otro lado. Es decir, yo al final tengo un negocio digital dentro de lo que estábamos hablando de cursos de Excel, de formación para emprendedores o pequeñas empresas a nivel de su control económico, pero por ejemplo, es decir, a mí me afecta literalmente y además ahí también te conocí a ti el tema, pues oye, de los copies, de los textos, de intentar optimizar mis páginas y por eso, vamos, yo te sigo y es muy interesante tu podcast sobre ello y me ayuda sobre ello. Entonces, hablábamos también un poco antes que hemos tenido medio otro podcast casi hablando solamente tú y yo, en el que, oye, yo lo resumí así o esta metáfora en que al final
todos somos muy buenos en lo que hacemos, cada uno dentro de su, digamos, de su servicio, de su experiencia, de su conocimiento, pero a la hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto de negocio, llámese simplemente que seamos emprendedores autónomos o tengamos una empresa como tal, porque yo soy autónomo, pero para mí tengo mi empresa como tal, aunque no sea, digamos, una sociedad como tal, para mí es muy importante el tener un control económico del negocio. Y creo que es una asignatura pendiente que sufren todas las empresas hoy en día y que principalmente cuando trato con emprendedores, con autónomos, pues se le echan un poco las manos a la cabeza, pero hasta con pequeñas, medianas empresas he visto auténticas barbaridades cuando tienen otra serie de compromisos y de riesgos, porque al final, oye, tú te lo guisas, tú te lo comes, yo me lo guiso, yo me lo como, cada uno, digamos, nuestro negocio, pero cuando encima tienes otro tipo de riesgos o de compromisos, que tienes personal a tu cargo, que tienes que pagar unas nóminas, que tienes el no tener ese control y que a nivel fiscal es otro tema, pues es complicado. Entonces, yo considero decir que todo el mundo tenemos que tener un control económico de nuestro negocio, que nos falta formación específica sobre ello, porque no es algo que estemos trabajando. Es decir, das una patada y hay miles de formaciones posibles de información para cómo desarrollar el marketing de redes sociales y de cosas, pero a nivel de cómo controlar económicamente un negocio, pues no es tan fácil. Y entonces, la pata fundamental, porque hablamos de por qué montamos un negocio, más allá de, pues sentirnos realizados, por tal, por tener, da igual, la pata fundamental es ganar dinero. Ganar dinero en el sentido de decir que nadie me llame pesetero ni me vaya a monetizar, pero es así. Todos tenemos un negocio para poder vivir de él. Y para poder vivir de él tenemos que tener un beneficio que viene vinculado de unos ingresos y de unos gastos. Entonces, a partir de ahí vamos a ver cómo podemos controlar todo eso. Claro, lo que yo he dicho varias veces, que cuando no tenemos ingresos en nuestro negocio, pues prácticamente es un hobby, ¿no? Viviendo un hobby, más no un negocio. ¿Y qué cosas tú consideras que son importantes? Por ejemplo, una persona que está en el mundo del emprendimiento, ponle tú, o nueva o que que está en su primer año. ¿Qué elementos o qué cosas debe tener en cuenta a la hora de planificarse financieramente su negocio? Mira, yo me lo llevo muchas veces incluso al término un poco temas de finanzas personales, ¿no? De que yo no soy ningún gurú de las finanzas ni de las finanzas personales, lo que hago es aplicar lo que he aprendido durante más de 15 años, como digo, trabajando en diferentes empresas, en el control económico de las empresas, al mundo, digamos, del emprendedor pequeño y sobre todo a las finanzas personales. Todo el mundo queremos ganar más, todo el mundo, queremos tener cada vez más ingresos y eso está muy bien buscarlo y es una parte fundamental también a la hora del control de la economía o del control económico de negocios, pero donde debemos centrar el tiro principalmente y fundamentalmente es en el primer año, es en el control del gasto. Es decir, lo normal es que más o menos tengamos el control económico que cualquier persona tiene dentro de su negocio, es que sepa más o menos lo que factura. Ya no estoy diciendo lo que gana, solamente lo que factura. Porque al final, como emitimos las facturas, sabemos más o menos lo que facturamos. Y ojo, ya no estoy hablando ni de lo que ingresamos, que también es una parte fundamental, sino simplemente la facturación que tenemos. A partir de ahí, habría que tener un control de los gastos. No podemos meter en una bolsa todos los gastos que tenemos. Principalmente tenemos, y aquí es una de las claves principales para mí, ser capaces de poder diversificar los gastos en 3 principales. Que uno son los gastos directos, que ahora te digo lo que son, el coste de salarios y los gastos indirectos. Cuando tenemos un negocio, por ejemplo, es decir, hoy un negocio tipo un restaurante, los gastos directos pueden ser las compras de cualquier materia prima, pues yo que sé, comida, bebida, siempre lo explico con eso porque es muy fácil. Es decir, oye, para poder prestar el servicio, para poder tener un restaurante, necesito comprar comida y bebida para poder servir platos, ¿no? Eso es. No todos los negocios tienen que tener este tipo de gasto. Por ejemplo, el mío, y seguro que Luis, el tuyo es similar, oye, tenemos un volumen de compras muy bajito. Si compramos algún tema que sea más inversión, tal. Por lo tanto, cualquier tipo de negocio, principalmente digital, va a tener 2 gastos, que son el salario, y como salario alguien me puede decir, no, pero yo no tengo personal a mi cargo, ya, pero tú tienes tu salario. Debemos marcarnos todos un salario. Es decir, es un error que se veo muy habitualmente que, oye, yo facturo tanto, le quito todos mis gastos y el resto es mi salario. No, eso no es tu salario. Tu salario te lo debes de marcar. En base un poco, que ya hablaríamos, y esto da para otro podcast, de hablar de temas de finanzas personales y decir, oye, ¿qué tipo de gastos tengo a nivel personal y demás? Y, por lo tanto, cuál es mi sueldo que necesito para cubrir o para poder vivir, ¿no? Para cubrir, lógicamente, con todos los gastos que, lógicamente, tú consideres, tanto a niveles de ocio y demás. Pero en base a ello, luego, pues el resto de gastos, que ya sean pues temas de suministros, de externalizar una gestoría, de ese tipo de casos, sí ya lo podemos meter en una bolsa pequeñita. Pero entonces ya estamos hablando de saber cuánto me supone a mí mi salario y cuánto me supone el resto de gastos. ¿Que tienes un negocio físico y tienes compras? Pues también sepáralo por tenerlo. Pero de ahí ya vamos a poder sacar, oye, lo que son tu facturación, lo que todos son gastos y, por lo tanto, un resultado de la empresa. Que ese resultado es el beneficio que tiene la empresa. Y ese beneficio, como decíamos, es un error el pensar que son, oye, mis ingresos y mis gastos
y el resto es mi sueldo y ya la empresa no tiene beneficio. No, al final hay que dotarlo, hay que trabajar un negocio pues como si fuera como digo, una pequeña o una mediana empresa, aunque estemos solos al frente de ello y seamos autónomos, para poder saber si el negocio es rentable y si es sostenible. Entonces, para mí, principalmente cuando dices el primer año, es poder sacar esa estructura que a términos un poco más técnicos, sin que tener que decir, es una cuenta de resultados que se dice formalmente, que si buscáis en Internet seguramente lo que es una cuenta de resultados, pues habrá una serie de conceptos un poco más complejos que hablarán, no, es la suma de los ingresos menos tal. Una cuenta de resultados no deja de ser una suma y una resta. Una suma de los ingresos y una resta de los gastos. Pero es importante que lo tengamos definido y que sepamos y que tengamos la información, porque al final, como digo, pensamos muchas veces, me estoy enrollando demasiado. Entonces, No. tenemos la sensación muchas veces de que por el hecho de tener una gestoría que nos liquida impuestos, ya tenemos nuestro negocio controlado. No, la gestoría te liquida impuestos, que es importante, sí, yo tengo mi propia gestoría. A mí no me aporta mi negocio yo liquidarme mis impuestos, aunque pudiera y aunque tengo los conocimientos para ello, pero es un trámite, un proceso que no me aporta valor, por lo tanto, los tengo externalizados. Pero esa gestoría, esa, digamos, asesoría, lo que te hace es liquidar impuestos sin darte información económica de tu negocio. Y, por lo tanto, debes de saber, oye, no solamente lo que facturas, lo que gastas y el resultado. Claro. Entonces, por ese lado sería una. Y la otra, que si quieres le desglosamos, lo que sería es tener objetivos económicos. Establecerse objetivos económicos. Oye, ¿en qué situación quiero tener? ¿Qué es lo que quiero ganar? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cómo lo quiero ganar? Para mí eso es importante, que bueno, yo creo que a lo mejor ahora me haces alguna pregunta que pueda estar más vinculada con ello. Mira, por ejemplo, para hacerlo práctico, que a mí me gusta, que los podcasts sean muy prácticos. Una persona, te pongo mi ejemplo, ¿sí? Sí. Yo empecé con mi marca personal, digamos, hace 1 año y medio, pero antes yo empecé a emprender mientras trabajaba porque obviamente yo quería tener el tiempo para ahorrar un poco más de dinero para poder renunciar, como decimos en Colombia, como con un colchón, ¿no? Y no renunciar así como, a ver qué sale, sino como tener algo planificado. Y bueno, digamos que este es mi primer año, o sea, mi primer semestre, ya en plan freelancer total, y cuando tú tienes este tipo de casos de una persona que está empezando hasta ahora a emprender y organizar lo que va a ser su empresa, cuando la persona no tiene claro si va a tener un número fijo de clientes al mes y este tipo de situaciones que no manejamos, ¿cómo podemos nosotros adaptar esa planificación a nuestra realidad, ¿no? Que es un poco difusa. Mira, ahí mi caso es similar al tuyo, me refiero. Es decir, yo realmente dedicándome 100% a mi proyecto, trabajando en solitario en mi proyecto, llevo menos de un año. Es decir, en septiembre es cuando, el 1 de septiembre, digamos, hago mi primer año trabajando 100% en solitario. Y sí que llevaba, pues, otro año y medio anterior trabajando por cuenta ajena. Es decir, oye, trabajando por cuenta ajena en proyectos de sacando mi negocio adelante. Independientemente de sea este modelo o no, o cuando empezamos a trabajar directamente en un negocio, por mucho que yo vea muy interesante y que sea muy recomendable establecer objetivos económicos, primero, por la falta de educación, como decimos, financiera, y segundo, porque, oye, suficiente tengo con intentar sacar mi negocio adelante, es complicado. Entonces, yo te diría que los primeros 6 meses, en este caso, en tu caso, lo que está hablando del primer semestre, lo que es muy importante es tener un control económico del negocio, en el sentido de saber solamente tu facturación, cuáles son tus gastos y, por lo tanto, cuál es el resultado. Y, además, la estructura de gastos, por lo que he comentado, metiendo tu propio salario y sabiendo, por lo tanto, pues, oye, una suma fácil. He facturado 2.000, tengo 1.500 euros de gastos, pues, oye, 500 euros es el beneficio de la empresa. Ya veremos más adelante, ya veremos qué hacemos con esos 500 euros, no, para dónde van, dónde se quedan, qué podemos hacer con ellos, invertir o planificar, digamos, tener un colchón como tú hablas y demás. Pero si en esos 6 meses somos capaces de tener esa información, que al final son, si nos ponemos dentro de lo que es mi friquismo con Excel, en una hoja, son 3 filas, ingresos, gastos y resultado. Aunque sea, digamos, a lo gordo, números gordos, sabemos cuál es el resultado de la empresa y, por lo tanto, con 6 meses tú ya puedes planificar un segundo semestre. Y dices, oye, si en este primer semestre he conseguido esto, ¿qué puedo conseguir en el segundo semestre? Y ahí sí te puedes planificar objetivos. Para planificar objetivos hay, digamos, como 3 formas, ¿vale? De más fácil a menos fácil, por decirlo de una forma. La más fácil simplemente es establecerte un porcentaje de crecimiento. Es decir, oye, si a cada uno de los meses he facturado tanto, pues voy a hacer todo lo posible para o mantener o crecer. Suponte algo fácil, un 5 o un 10%. Pues tan sencillo como multiplicar la cantidad por 10%, que alguien me puede decir, ya, pero eso es una previsión, yo no sé lo que voy a facturar. No, estamos hablando de que es necesario tener, y ahora te explico por qué, y se ve muy, muy fácilmente, muy gráficamente, por qué es importante tener objetivos, porque al final lo que está haciendo es una previsión. Seguramente a lo mejor ese 10% no lo alcances, o en vez de un 10, yo qué sé, te vaya muy bien el mes y tengas un 20%, pero ya tienes una comparativa y una meta.
Lo que no puede ser es que, como suele ser por defecto, muchas veces es que pasen los meses, tengamos una serie de ingresos, una serie de gastos, un resultado, pero sin saber si es lo que quiero alcanzar o lo que no quiero alcanzar. Y alguien me puede decir, oye, pues es lo que ha pasado, es lo que ha sucedido. Ya, pero es lo que tú querías que sucediera. Porque a lo mejor, en el caso de antes, has facturado 2.000 euros, pero tú te habías marcado como un objetivo facturar 2.500 euros. Entonces, con ese control, tú durante el mes puedes ver cómo vas teniendo la facturación. O incluso a toro pasado, como suele decirse, ha pasado el mes y tenía que haber facturado 1.500. ¿Qué es lo que pasa? Pues ponte las pilas y piensa qué plan de acción puedes hacer a nivel comercial, de servicios, hacer una promoción, sacar un nuevo curso, una nueva línea, lo que sea para conseguir eso. Claro. ¿Vale? Entonces, el objetivo principal es tener una información, un pequeño histórico, porque cuando no se tiene una información es complicado establecer cualquier tipo de objetivo económico, pero cuando ya tienes una información mínima, como en tu caso, como dices, una información del primer semestre, ahora ya puedes establecer objetivos. Luego hay opciones más avanzadas, tanto de ponerte variables en plan entre un 15 y un 20 y en Excel se puede resolver fácilmente, o como estamos viendo en un curso que estoy desarrollando de control económico de negocios con una serie, un grupo reducido, es decir, sí, a trabajar un poco cada uno dentro de las líneas de negocio que tiene y saber, oye, pues mira, tengo tantas líneas de negocio, quiero llegar a este sitio, quiero llegar a este otro, ¿qué objetivos me planteo o no me planteo? ¿Vale? Claro. Yo si quieres incluso, mira, al igual que me planteabas tu caso, para que veas yo dentro de que, aunque me dedico a asesorar económicamente, para que veáis lo sencillo que yo me planteé los objetivos del año pasado, de este año. Yo el año pasado trabajé desde septiembre a diciembre 100% en mi negocio. Aunque hubiera trabajado en los primeros meses, también trabajaba por cuenta ajena y no le podía dedicar el mismo tiempo. Entonces, pero por tener una comparativa de 4 meses, al final lo que lo redujo entre que arrancaba, digamos, el último trimestre, lo que hice es simplemente decir, oye, o el cuatrimestre en general, decir, oye, si lo que he conseguido en 4 meses es esto, el año que viene, como mínimo, tengo que replicar lo mismo 3 veces. Es decir, oye, por 3. Y lo que le hice fue sumarle uno más para decir, oye, y esto me lo pongo de ambición porque ya tendría 1 año y pico de crecimiento, a ver si puedo conseguirlo. Y lo que hice fue eso, es decir, oye, eso me daba una cifra final de facturación. Y eso lo que hice fue que ya es un terreno, como dices, ya es más detallado, es una segunda fase, pero bueno, es decir, con tener esa cifra tú ya sabes lo que tienes que conseguir al año. Luego puedes bajarlo a nivel mensual y decir, oye, y para conseguir eso al mes, para conseguir, me da igual, 1.000, 2.000, 5.000 euros, lo que cada uno considere dentro de lo que es su negocio y sus posibilidades a nivel de objetivos, qué acciones tienes que hacer o qué tienes que vender para poder conseguir esas cifras. Claro. Por ejemplo, también, digamos, con mi experiencia, a mí lo que más difícil se me está dando en este momento es lo que te decía al inicio, de que ya no recibes un salario todos los fines de mes, ¿no? Sino que ahora te llega, claro, una entrada por aquí, otra entrada por allá. Tengo varias empresas, por ejemplo, que son de acá de Malta, que te pagan 30 días después del día que mandas la factura. Entonces, como que tu facturación de junio la ves en julio. Claro. Entonces, eso es como lo que yo llevo un poco peor, porque es como que sabes que estás trabajando, sabes que estás teniendo clientes, pero a lo mejor en el mes en el que trabajo no veo. Claro, pero no sabes un poco cuál es la rentabilidad realmente, si te está saliendo a cuenta o no, por decirlo de una forma, o no es un salario fijo como tal. Ahí entra, digamos, lo que es la parte de planificación. A mí también me pasa, sobre todo cuando trabajas con empresas en las que entras en círculos de pagos. Pues mira, ahora mismo, a mí yo acabo de cerrar un curso para septiembre, pero no me lo pagan hasta 60 días. Es decir, la formación que dé septiembre no me la pagan hasta noviembre, ¿vale? Entonces, de alguna forma, claro, tienes que preverlo. Entonces, por eso es súper importante tener el control de gastos. El control de gastos de saber cuáles son los gastos fijos que tiene tu negocio, ¿vale? Es que tienes un local, pues tendrá tu parte de gastos de local. Que no tienes un local, pero tendrá sus gastos, pues, o de suministros, o del hosting, o del alojamiento, hablando de negocios online, ¿vale? De negocios digitales. Entonces, todos esos gastos fijos, incluido tu salario, es un gasto fijo. Entonces, eso tienes que ser capaz de proyectarlo a los meses siguientes. No estamos hablando de años, sino simplemente 2, 3 meses siguientes. Y poder meter en ese cuadro, oye, resulta que este mes sí facturo, pero esto no me entra. Y aparte has dado en el clavo, uno de los principales problemas que sobre todo incluso afecta a empresas, es que se manejan con lo que hay en el banco. Y, oye, pues mira, sí, vamos, palabras literales que a mí me han llegado a decir, no solamente emprendedores, sino pequeñas y medianas empresas. Yo miro el banco y si hay dinero, tiro para adelante. O no, yo lo que miro es que a final de mes haya un poquito más de dinero que el mes anterior. Entonces, claro, que eso me lo diga cualquier emprendedor autónomo, decir, me refiero, aunque se eche la mano a la cabeza, yo le digo, es normal, no tienes educación financiera como tal y estás empezando, pero empresas que tienes personal a tu cargo, pues a mí me tiembla la pierna porque la situación comprometedora que estás. Entonces, ahí yo te diría, Luisa, importante tener los gastos bien estipulados, ser capaz de decir, oye, estos son mis gastos fijos, lo que tienen los siguientes meses, y por la parte, digamos, de arriba de los ingresos, simplemente tener muy claro, decir, oye, aunque yo facture esto hoy, no lo voy a ver
hasta dentro de un mes, 2 meses, y por lo tanto, es decir, a medida que uno va circulando, el establecer, el tener un colchón a nivel de poder soportar los gastos, independientemente de los ingresos que facturas hoy, te los cobras dentro de un mes o dentro de 2, ¿vale? Porque, a ver, es decir, luego siempre decir, puede ser encima también que tengas con alguna empresa un poco pirata y encima, aunque te diga 30 días, te la veas y te las deseas para que te pueda pagar y demás, ¿sabes? Y a ver, claro, suelen ser los casos menos, pero oye, también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, simplemente es tener esa previsión de alguna forma y poder tener la tranquilidad, que es la que nos falta, yo creo, un poco al mundo, digamos, emprendedor, que sobre todo cuando arrancamos, es en plan, entre que tenemos que ser hombres orquestas y tenemos que hacer de todo, pues nos falta esa tranquilidad de decir, oye, yo no recibo mi sueldo como tal y lo tengo partido y cómo lo gestiono y cómo no. Pues partimos del control del gasto, de saber cuántos gastos tenemos y en base a los ingresos poder, de alguna forma, organizarlo. Y el cuánto necesitamos, ¿no? También como ponernos claro, desde que empieza el mes como, bueno, o sea, mirando lo que tú acabas de decir, de los gastos que tenemos y todo este tipo de cosas, mirar como, bueno, pues claro, yo necesito para sobrevivir y no morirme de hambre, tanto a nivel mensual. Claro, eso es decir, hay que ser muy pulcros con lo que necesitamos, ¿sabes? Es decir, lo que no puede ser es que tiremos de un negocio y dentro de nuestro negocio mezclemos las finanzas personales o las finanzas de empresas que llamo corporativas, aunque seamos emprendedores, como digo. Entonces, lo principal para tener un control económico saludable es tener 2 cuentas bien separadas, una para lo que es el negocio y otra para tus temas personales, ¿vale? Y eso tiene que ser, digamos, ¿cómo decirlo? Para el que sea religioso, pues es así, y para el que no, pues también, es decir, tiene que ser un indispensable, ¿vale? Y no podemos mezclar, ¿vale? Es decir, los gastos ni demás, no, ya esto contigo y no, sino, oye, mis ingresos de mi negocio van a la cuenta de negocios, los gastos del negocio van a esa cuenta y tú decides si a principio de mes, a final de mes o en 2 veces, como uno considere, me hago una transferencia de lo que considero mi sueldo a mi cuenta personal y ahí tengo los gastos de mi casa, de mi coche, de mis niños, de mi comida y de mi tal. Y como digo, hay que ser, es decir, no emprendemos para estar con el cinturón 3 puntos más, sino, oye, tienes unos niveles de ocio y quieres mantenerlos, ¿no? Como digo, aquí ya no estoy hablando, me meto en terrenos de finanzas personales teniendo en cuenta cierta lógica, pero sí, pues resulta que necesito una bolsa de 300, 400, 500 euros. Hablo por decir algo para poder vivir al mes más allá de mis gastos que tengo. Pues oye, establécetelo. Eso te dará un sueldo X. Pues ese sueldo es el tuyo que tienes que tener y, por lo tanto, ese sueldo es el que tenemos que organizar junto con los gastos que tenga acá el negocio y es lo que tienes que soportar con tus ingresos de facturación. ¿Que un mes no te dan los ingresos que has tenido para soportar eso? Pues tendrás que tener un colchón a medida del resultado de tu empresa. Si de tus ingresos menos tus gastos, todo es, como decíamos antes, salario, no eres capaz de tener un resultado, unos ahorros de tu empresa que te permita tener ese tipo de colchones. Claro, en uno de tus podcasts yo escuché como que tú estabas hablando también de la importancia como de paquetizar nuestros servicios, precisamente como para tener esa seguridad, ¿no? De que vamos a tener como un ingreso mensual. Y yo lo he visto, personalmente yo lo hago, que al menos, como claro, lo del contenido es como tan esporádico, ¿no? Puedo tener un mes 3 copies, por ejemplo, y al mes siguiente puedo tener 0. Entonces lo que yo hago es tratar de tener al menos un cliente que yo sé que es fijo, que es una empresa acá de Malta, que es la que yo sé que, bueno, o sea, no me muero de hambre este mes porque este cliente es fijo. Y estoy tratando de, por ejemplo, ahora aprovechando todo este tema del rebranding y tal, quiero empezar a paquetizar un poco porque, claro, con el copy, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, que sean copies, saben que es un servicio, lo terminas y ya está, ¿no? O sea, no hay clientes recurrentes, a menos de que pasen quién sabe cuántos años y quieran cambiar la web. Entonces, como que sí es una buena idea es lo de paquetizar, a lo mejor incluir el copy con post mensuales para tu blog o crear recursos, ¿no? Como lo que tú tienes, que es como tu academia, ¿no? Que igual es un pasivo que te llega mensual. ¿Qué nos puedes decir como consejos que nos puedas dar en cuanto a te lo cuento. Además, me pilla súper reciente. Esta mañana hemos tenido una sesión del curso que estoy desarrollando, que comentábamos también fuera de la grabación, en la que estoy pues con 5 o 6 emprendedores, en este caso son todas emprendedoras, ayudándoles a desarrollar un poco su control económico de sus negocios. Y hablábamos un poco, porque hacíamos una reflexión, aunque parece que no es estrictamente del mundo, digamos, del control económico, pero a mí me parece que sí hablamos del tema de la libertad financiera. Algo tan de moda, un concepto que hablan muchos gurús por ahí y que, según a quien lo oigas, parece un poco de vendehumos, porque la libertad financiera es esto un poco en plan de, oye, soy libre financieramente en el sentido de que no tengo que dar palo al agua y tengo ya todos mis gastos, todo cubierto, toda mi vida. Yo lo que digo es que eso solamente te pasará el día que te toque la lotería, porque mientras algo vas a tener que hacer. Y entonces yo me lo llevo un poco a nivel económico en 2 vías. Uno, de tener libertad financiera para mí es, oye,
de alguna forma, decir, cuánto libre financieramente soy, para mí es cuánto tiempo podría aguantar si a partir de mañana no me entra ningún ingreso y, por lo tanto, con lo que he podido obtener de mi negocio a nivel de beneficios, soy capaz de soportar. Eso es un indicador, ojo, no es algo que nos tenga que preocupar, ni que nos tengamos que obsesionar, ni tengamos que perseguir a nivel de objetivo, pero sí es un indicador de decir, oye, mi negocio va bien y además tengo esta tranquilidad de alguna forma. Pero para ser libres económicamente o para tener una libertad financiera como tal, ya no tanto libertad y ya tanto tranquilidad y que nadie me malinterprete y que si alguien escucha un poco el podcast, que sea también un poco dentro del sector del mundo de las finanzas y la economía, a lo mejor puede tener una impresión diferente a la mía, pero para mí es así. Yo lo que trato es de armarme teniendo en cuenta decir, que al final tenemos diferentes tipos de servicios, pero ese tipo de servicios al final es intercambio de tiempo por dinero. Y ojo, que está muy bien primero porque te mantiene en activo, te mantiene actualizado con el negocio y te mantiene con una red de contactos. Pero lo que hay que tratar también es de armarse, de diversificar el negocio, de no tener los huevos en la misma cesta y de ser capaz de tener diferentes tipos de productos escalables. Cuando hablo de escalables, por el sentido de decir que a mí se me puede apuntar a día de hoy a la academia un suscriptor o 1000 suscriptores que soy capaz, entre comillas, de darle servicio, de darle, digamos, mis recursos. ¿Por qué? Porque ya los tengo aquí. Al igual de un curso online, pues puede pasar lo mismo. Y a nivel de, yo qué sé, de decir, cualquier cosa. Es decir, creas un libro, pues igual que vendes uno, vendes 1000. Y con eso sí armarte una estructura, una red de alguna forma de productos y también de servicios, porque los servicios son paquetizables, son escalables, y te pongo ya a mi caso, para poder de alguna forma tener esa tranquilidad de decir, oye, mi sueldo, lo que necesito, más o menos soy capaz de gestionarlo con los productos, los recursos y los servicios que tengo yo de esta forma, y sí, estupendo, sigo trabajando para empresas, sigo buscando otro tipo de servicios, porque, oye, al fin y al cabo, decir, pues cuanto más negocio podamos tener dentro de lo que podemos, pues mejor, en el sentido de que nuestro negocio va mejor, pero sí poder establecerlo de esa forma. Yo, por ejemplo, decir, una parte de mis servicios similar al tuyo que haces con el tema de los copies es el diseño de dashboard a clientes, a empresas. Los dashboards son paneles de mando, paneles de control en el que le hablan sobre sus principales indicadores de negocio, de cualquier tipo de dato, pero eso es algo muy artesanal y que cada cliente, pues al final hay que adaptarlo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hacerme unas plantillas tipos y esas plantillas adaptarlas a los clientes de tal forma que si alguien me viene con una plantilla extraña, un dashboard extraño, pues mira, o no te lo hago o si lo hago cuesta tanto. Y si alguien me viene con algo que ya he trabajado, pues utilizo esa plantilla y las adapto. Para mí me lleva menor tiempo y al cliente, lógicamente, también se lo repercuto menos en el precio porque ya es algo que parto de una base. Y Miguel, por ejemplo, ahora que todos estamos en esta revisión de nuestros negocios, de si vamos bien, si vamos mal, porque si recapitulamos más o menos, lo que hemos dicho es que estos primeros 6 meses, cuando alguien está iniciando, es como para ver los números, ¿no? Para ver eso, cuánto es lo que nos está entrando para ponernos ya metas para seguir creciendo. Entonces, ¿qué cosas deben ir en el reporte, en nuestro reporte semestral? Sí, lo has dicho muy bien. Es decir, dentro de lo que si iniciamos un negocio teniendo en cuenta que no tenemos una preparación económica como tal, lo primero simplemente es, lógicamente, que te salga rentable en el sentido de que seas capaz de generar ingresos y que los ingresos sean mayores que los gastos, pero desarrollar el negocio. Y a partir del segundo semestre, sí ya podemos establecer objetivos para el segundo semestre y luego ya de forma anual, de cara a final de este año, pues establecerte unos objetivos para el año que viene completo. Pero de forma periódica, y como digo periódica, de forma mensual, mínimo mensual, lo que hay que analizar primero es tanto el volumen de ingresos, el volumen de gastos y, por lo tanto, el resultado. De forma periódica. Y esto, analizarlo, súper importante, una comparativa con los objetivos. Ahora, de cara a este segundo semestre, que seas capaz de decir, además, de forma muy fácil, oye, si durante los 6 primeros meses he sido capaz de ganar esto, a nivel de ingresos, simplemente lo vamos a cerrar ahí, pues en este segundo semestre voy a ser capaz de ganar lo mismo que el semestre anterior, más un 10%, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y te lo llevas al mes, sin tener en cuenta que nos afecten estacionalidades y demás, y si agosto tengo más negocio o no, sí, pero simplemente te lo llevas ahí. Y eso, cuando ya realmente pasen los meses, llegue septiembre y te a ver, ¿cuánto factura este mes o cuánto voy a facturar? 7.000. ¿Y era lo que tenía establecido en objetivo? Mira, en objetivo tenía 6.000. Estupendo. Has conseguido más de lo que tenías previsto. Que no, te pondrá en acción, te dirás, oye, ¿qué tengo que hacer para conseguir esos objetivos o qué tengo que hacer el mes que viene para recuperar lo que no he podido facturar en el mes anterior? Eso es una parte muy importante y sobre todo lo que es analizar por proporciones. Que analizar por proporciones simplemente son porcentajes. Porque nos llevaríamos a auténticos, a veces, sustos cuando, ¿sabes? Midimos, oye, porque además, cuando hablamos de volúmenes netos es muy sencillo. Me refiero a decir, oye, facturas 3.000 y resulta que todo tu volumen de gastos son 2.800 y de 2.800 resulta que son 2.500 es tu salario. Pues oye, a lo mejor tienes que revisar tu salario, porque me refiero a decir, se te está comiendo todos los ingresos y a menos que seas capaz de sacar más ingresos, te estás ahogando. Entonces, oye, me refiero a decir, o por algún lado lo repercutes, controlas a nivel de tus gastos, qué gastos tienes, o tienes que pensar y decir, oye, ¿qué más saco, qué más productos, qué más servicios saco para vender más?
de alguna forma, ¿vale? Es una señal de alerta. Señal de alerta. Total. Claro. Entonces, hay muchos datos, indicadores, y luego podemos hablar de una segunda fase, pues a hablar un poco, pues tener una cartera de clientes, de cuáles son tus principales clientes, de saber si la deuda que tienes en la calle, sobre todo, cuando digo deuda en la calle, pues lo que tú dices, trabajas con empresas que te pagan a 30 días o a 60 días, saber si te han pagado o no, tener ese control. Pero los principales indicadores de negocio, los ingresos, los gastos, esos gastos diversificados, lo que hemos dicho por tu salario y el resto de gastos que pueda tener, y por lo tanto un resultado. Y tener por lo menos la comparativa, ya no hablo también de periodos anteriores, sino por lo menos con un objetivo. Ese objetivo al final es una previsión, es como digo, al que le ponen al burro la zanahoria delante y eso le hace andar, pues esos objetivos nos van a permitir caminar y establecer planes de acción para conseguir nuestros resultados. Claro. Súper importante porque de verdad que yo he visto muchísimo hoy en día que la gente hace su planificación mensual, pero ¿sabes cómo? He aumentado el número de seguidores, pero claro, cuántas visitas, pero claro, lo que decíamos al inicio, si no hay dinero, si no hay ingresos económicos, pues por más seguidores. Es así. No Sí, pero claro, y totalmente. Y yo lo que digo muchas veces, incluso en términos económicos, llegan a decir, ¿cómo he facturado 18.000 euros? Sí, 18.000 euros, pero ¿cuánto te ha costado? Porque si 18.000 euros yo los he facturado a base de gastarme 25.000 euros en Facebook Ads, no es negocio, ¿vale? Entonces, más allá de los números, yo tengo un podcast, un episodio que habla, y lo digo totalmente con reflexión sincera, de cuál es el principal objetivo de un negocio. Y no sé si lo hemos comentado y lo digo, el principal objetivo de un negocio es ganar dinero del que además del que se queda, no de tus ingresos y luego tengo los gastos y como tengo muchos gastos, pues se me va. No, del resultado del beneficio, de como tal. Ya por a partir de ahí ya hablamos y de que si hablamos también un poco de pues sentirnos realizados, de temas sociales, de lo que queramos, ¿vale? Es decir, que también está muy bien, pero la principal acción de un negocio es así. Si no tenemos unos beneficios, nuestro negocio no es sostenible, nuestro negocio no nos permite vivir de él. Entonces, ese es el principal. Entonces, vas a eso, así, sí. Y para la última pregunta, justo lo que estabas diciendo, lo de cómo ya saber cuándo un negocio no es sostenible. Claro. Mira, un negocio, a ver, no es sostenible, decir, a ver, aquí sí que afectan muchos factores, porque además cada caso es diferente. Primero, por qué tipo de modelo de negocio tienes. Me refiero a decir, si tienes un modelo de negocio que tienes muchos gastos, necesitas unos ingresos altos. Si tienes un negocio cualquier negocio tipo, yo qué sé, me refiero a decir, un restaurante que abra nuevo y demás, me voy un poco a ese modelo porque es muy sencillo, muy fácil de ver, pues oye, a lo mejor tiene un recorrido hasta que tienes una clientela y demás y tal. Negocios digitales tienes una estructura de gastos muy sencilla, porque no, sobre todo si trabajas desde casa, tienes la oficina en casa, no tienes una estructura de gastos muy sencilla y en función de qué productos o servicios enseguida te puede empezar a funcionar o no. Pero el principal indicador, lógicamente, es que, digamos, tu negocio de beneficios, en el sentido de decir, seas capaz de ganar más de tus gastos, ¿vale? Independientemente de que algunos meses estén ahí justos, o en algunos meses porque hagas una inversión y te compres algo que necesitas para desarrollar tu negocio, yo qué sé, mismo, una cámara para grabar unos vídeos mejores y resulta que tus gastos son mayores, vale, pero ahí están justificados porque estás desarrollando una inversión, pero tú eres capaz de saber, oye, que tengo unos ingresos mayores de los que mi gasto, por lo tanto está dando un beneficio, aunque ese beneficio sea mínimo o aunque, como se suele decir, lo comido por servido, sobre todo al principio. En el momento en el que empiezas a enlazar pérdidas una tras otra, en el primer mes que des unas pérdidas que no sean racionales, que no sean motivo, primero te tiene que hacer pensar, decir, vale, ¿qué hago para evitarlo? Y ponerte en marcha ya. Lo que no puede ser es, oye, yo no sé si, yo soy muy fan de, como digo, del tema también de la hostelería y me he tragado muchos episodios de lo de pesadilla en la cocina y estas cosas que me gustan en ese sentido y lo llevo también al terreno económico y ojo, y que de ahí también se aprende mucho en esas cosas y esto es así. Ahí muchas veces se ve y son casos, entre comillas, reales de que hablas de, no, tengo tantas pérdidas, pero ¿qué has hecho para no seguir en esa rutina mes tras mes? ¿Vale? Porque o bien eres capaz de simplificar gastos y llegar a un límite que no eres, o eres capaz de vender más, o bien moviendo más tus servicios, o teniendo más tipos de productos o servicios, o intentando hacer cualquier otro tipo de acción un poco más comercial o de venta como tal. Pero yo diría, el principal indicador es que, lógicamente, tienes que contar con un colchón. Ese colchón, si no existe, tienes que ser capaz de sacar más ingresos que gastos todos los meses, armarte de ese colchón para cualquier cosa que a todos nos puede pasar, cualquier situación que podemos tener o cualquier imprevisto también a nivel empresarial, y en el momento en que empieces a enlazar pérdidas de alguna forma constantes en tu negocio, o desde el primer mes te pones en marcha o estás en una situación de riesgo que cada uno, lógicamente, como digo, aquí es un mundo, hay que saber cuándo digamos, hay que parar o no. Pues genial, yo creo que este episodio nos viene súper bien, digamos, a todos los que nos dedicamos a esto del contenido, bueno, y a cualquier industria, porque es mejor empezarlo a hacer ya
que nuestros negocios crezcan y nosotros crezcamos, pero Total. sin control. Total, es así. Yo estoy deseando que Miguel saque nuevamente un curso que está haciendo en este momento, porque de verdad que lo prometo, Miguel, acá públicamente. Estás comprometido. Y también es un compromiso con uno mismo, porque lo que te digo, o sea, esto es nuevo para mí también, y yo sé que es nuevo para muchísimas personas, Sí. el empezar a pensar en números, ¿no? Cuando no somos buenos en este tema, Sí. pero es muy importante. Si queremos un negocio, es algo que debe haber. Yo soy franco con eso y lo digo, me refiero a decir, sobre todo cuando estamos al frente de negocios, como digo, tú a mí te lo has dicho, yo por ejemplo empecé haciéndome mi web yo mismo y hace ya de cosa de 3 o 4 meses, pues lo externalicé con un desarrollador profesional, y cuando sacas ese tipo de cosas, pues uno te das cuenta de realmente la diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, es decir, al final hay 1000 cosas en las que podemos meter, digamos, o invertir en nuestro negocio. Pues lo que decimos, una web, un buen copywriter, un buen, ¿sabes? Es decir, cualquiera. Branding, todo. El control económico, es decir, el realmente tener un control económico, se obtiene de 2 formas. Me refiero a decir, o te formas sobre ellos y tienes tú la formación, o, lógicamente, es decir, contratas a alguien que te lleve el control económico, pero aparte siempre tienes que tener una formación, siempre tienes que ser el dueño de tus datos, el dueño de tu negocio y saber qué es lo que está pasando. Aunque alguien te contrate de afuera y te dé una información, una analítica de tu negocio que te sea de alguna forma. Yo cuando a mí me contratan de forma externa siempre lo digo, decir, oye, estupendo, pero parte de, digamos, de la externalización de que me hagas en mí es una formación, es una formación de darte yo sobre el control de tu negocio. Aunque dentro de 3 meses me digas, Miguel, pues ahora con lo que sé ya no necesito. Pero porque hay que ser franco y humilde, digamos, con las cosas y dar el servicio que consideras. Porque si no, me refiero a decir, si yo te doy una información y te digo, Luisa, pues es que has tenido estos ingresos, estos gastos y más, pero tú no eres capaz de ver entre líneas y de saber un poco qué te dicen esos números, por muy bien que te lo diga yo, por muy desglosadito que te lo dé, no va a ningún lado. Entonces, vale, muy bien. Oye, no tengo tiempo suficiente para analizar mis datos, necesito a alguien que me los analice, pero yo tengo que saber interpretarlos y tomar acción. O bien, empiezo a formarme, que es el curso que estamos haciendo, para ser capaces uno mismo de forma autónoma de analizar nuestros datos, tomar decisiones y poder gestionar nuestros negocios a nivel económicos más allá de saber lo que son unas cifras de facturación. Genial, me parece perfecto. Pues, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiere saber un poco más de tu trabajo? Bueno, pues nada, pues mira, podéis encontrarme en estelifinanzas.com, que es un poco mi campamento base, donde está la academia, donde tengo la parte de servicios detallada abajo, y vuelo principalmente en las redes sociales, me muevo en LinkedIn, que es la red social un poco por mi temática que más me funciona, y en Instagram, que estoy intentando empezar a darle caña dentro de todo el contenido que tenemos que crear, como bestias pardas, pues intentando el meter también todo el contenido posible, también compartiendo pues tutoriales, los podcasts y todo aquello que considero pues que puede ser de interés para la comunidad. También tienes un libro, promociónate. Sí, también tengo un libro que me han editado hace nada, que se llama, bueno, es de una editorial Editatum, que tiene una serie básica de estas similares a las For Dummies, estas de aprende a tocar la guitarra For Dummies, pues aquí a la española es guía burros, es el guía burros de Microsoft Excel, y es una guía básica para lógicamente, todo aquel que quiera conocer un poco Excel y lo que puede hacer con ello. Y como digo, pues todo el contenido también lo tengo de forma más práctica o con videotutoriales y ejercicios prácticos en estelifinanzas.com. Súper bien. Y 3 preguntas que siempre le hago a los invitados. Una frase que te guste, un libro que recomiendes y un blog que recomiendes. Si no lees blog, porque muchos invitados son, no leo blog, pues no sé, un canal de YouTube, un podcast, lo que tú quieras. Sí, venga. El libro, que la construyo bien, la frase, sí, si tú no luchas por tus sueños, alguien te contratará para que luches por los suyos. Me encanta esa frase. Es una frase que me resume un poco también cuáles fueron mis principales motivos. Al final yo acabé muy quemado de trabajar por cuenta ajena, por tener también jefes tóxicos y malos, más allá de querer emprender mi negocio, pero es una frase que a mí me ayudó cada mañana, mientras trabajaba por cuenta ajena, a dedicarle tiempo a mi negocio y a trabajar por él. Así que una frase a tener en cuenta. Un libro, pues mira, hay un libro, no me sé el nombre del autor, pero se llama Reinicia en español, en inglés es Rework, y lo que habla un poco sobre todo de cuestionarnos, ¿no? Ahora es un negocio, es un libro, a nivel sobre todo de cómo trabajan las empresas o cómo cuestionarse cómo trabajan las empresas y reiniciar. Y vale para el mundo emprendedor y para cualquiera, ¿vale? Entonces, que al final es, oye, lo de lo típico de esto se ha hecho así o se hace así porque se ha hecho toda la vida, pues no, oye, ¿por qué tenemos que tal? Y no todo es cuestión de alcanzar niveles de facturación diversificados, sino es un libro un poco diferente, una filosofía un poquito diferente. Y blogs, pues mira, blogs sí que sigo bastantes. Y por decirte, pues hay alguno, pues por ejemplo, que me venga así a la cabeza, o canales de YouTube, al final lo voy a llevar un poco a mi terreno de Excel de alguna forma, pero hay un canal que se llama Excel
VBA, perdón, que VBA son las siglas de cómo se programa en Excel, pero donde tienes recursos también de Excel y demás, ¿vale? Entonces, al final, sigo bastantes blogs de todos. Por ejemplo, pues oye, sigo el blog también de Economista Holística, que habla de temas económicos y tiene un podcast, Nuria Hidalgo, también muy, muy bueno. Más allá de salirme un poco de mi temática friki Excel y que también, pues ligando un poco a estos temas, pues os puede ser de gran ayuda. Tiene un podcast que sobre todo habla de temas fiscales, que también está muy de moda y es un complemento a la parte económica y también muy interesante. Pues genial, todo eso lo pongo en las notas del programa. Pues nada, Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos aquí enseñado y dado esta conciencia de la importancia de los números en el negocio. Gracias a ti por la invitación, un placer haberte desvirtualizado por fin. Y bien, la parte económica es interesante, pues la parte tuya también es muy, muy interesante y no dudes que también pues me ayudarás en mi negocio a hacerlo e intentar hacerlo crecer dentro de poco. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el episodio de la semana. Espero que les haya servido muchísimo, que los haya dejado pensando y que estén más conscientes de la importancia de verdad que tiene esto de analizar las finanzas personales y del negocio cuando estamos emprendiendo. Recuerda que puedes ir a mi página web luisacelas.com para no perderte ningún episodio de los que van hasta ahora. También que si crees que este post le va a ser útil a otra persona, que compartas entre más personas puedan conocer el podcast y les llegue esta información, pues me voy a sentir más feliz de crear porque, bueno, siempre trato de buscar temas que realmente sirvan, de ponerme en el lugar porque yo también estoy aprendiendo, yo también cada día quiero mejorar y, bueno, estoy como que buscando ese tipo de contenido que a mí me gustaría consumir. Entonces, nada, les deseo una muy, muy feliz semana, bueno, ya casi fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves con otro episodio para que puedas vivir de tus letras en este mundo digital. Un abrazo para todos y chao, chao.